El sol primaveral de Pamplona bañaba las calles empedradas del casco antiguo, mientras Carmen Echevarría corría apresurada hacia la Facultad de Derecho. Con sus cabellos rojizos ondeando al viento y sus ojos verdes brillando con determinación, la joven de 23 años esquivaba a los turistas que ya comenzaban a llenar la ciudad ante la proximidad de los famosos Sanfermines. «Llegaré tarde otra vez», pensó mientras apretaba contra su pecho los libros de Derecho Penal. La noche anterior había tenido que cubrir un turno extra en el Rincón Navarro, el restaurante donde trabajaba como camarera para poder pagarse los estudios. Sus padres, honrados trabajadores del campo navarro, habían hecho lo imposible para que ella pudiera estudiar, pero los gastos de la universidad sobrepasaban con creces sus posibilidades. Carmen entró en el aula justo cuando el profesor Mendizábal comenzaba su clase. Se deslizó silenciosamente hacia un asiento vacío, consciente de las miradas de algunos compañeros que nunca habían entendido por qué alguien como ella, de familia humilde, se empeñaba en estudiar una carrera tan exigente como Derecho. «Algún día seré abogada», se repetía a sí misma como un mantra cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla. «Y entonces podré ayudar a personas como mis padres». Esa misma noche, mientras servía mesas en el restaurante situado en la Plaza del Castillo, Carmen no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El establecimiento, conocido por sus exquisitas tapas y su selecto vino de la Ribera del Duero, era frecuentado por la élite de Pamplona y turistas adinerados. «Mesa 5, Carmen», le indicó Javier, el encargado, señalando hacia un rincón donde un joven de aspecto distinguido acababa de sentarse. Carmen se acercó, libreta en mano, intentando mantener la compostura profesional que siempre le exigían en el trabajo. El cliente, un hombre de unos 30 años, alzó la mirada de su teléfono móvil y quedó momentáneamente paralizado al encontrarse con los ojos verdes de Carmen. «Buenas noches, señor. ¿Qué desea tomar?», preguntó ella con su habitual tono amable pero firme. «Buenas noches», respondió él con una voz profunda que denotaba educación y privilegio. «Recomendadme algo especial. Confío en vuestro criterio». Aquella seguridad en sí mismo, aquel aroma a perfume caro que emanaba de su impecable traje, todo en él gritaba riqueza y poder. Carmen conocía bien a ese tipo de clientes. Solían dejar buenas propinas, pero también solían ser condescendientes con el personal. Le recomendaría comenzar con unos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, seguido de un chuletón de ternera de Navarra. «Y para acompañar un viña Ardanza Reserva», sugirió Carmen sin titubear. El hombre la miró con genuina sorpresa y después sonrió. «Veo que sabes de vinos», comentó, visiblemente impresionado. «Mi padre me enseñó a apreciarlos desde pequeña, aunque nuestra bodega familiar se limitara a unas pocas botellas de cosecha local», respondió ella con una sonrisa que intentaba ocultar el ligero rubor que le había provocado la mirada intensa de aquel desconocido. «Me llamo Mateo Soldevilla», se presentó él extendiendo su mano. «Carmen Echevarría», respondió ella, estrechándola brevemente antes de retirarse para solicitar el pedido en la cocina. Durante el resto de la noche, Carmen notó cómo Mateo la seguía con la mirada mientras atendía otras mesas. Cuando finalmente se acercó a llevarle la cuenta, él le entregó su tarjeta de visita junto con una propina que equivalía al doble del coste de la cena. «Me gustaría volver a verte, Carmen, fuera de este restaurante», dijo con una seguridad aplastante. Carmen observó la tarjeta. «Mateo Soldevilla, director ejecutivo. Soldevilla Inversiones. El hijo del famoso empresario Fernando Soldevilla, uno de los hombres más ricos de España». «Lo siento, señor Soldevilla, pero no suelo salir con clientes», respondió ella devolviéndole la tarjeta. El orgullo que había heredado de sus padres le impedía aceptar semejante propuesta. Mateo sonrió, visiblemente intrigado por aquel rechazo tan poco habitual en su vida. «Entonces, vendré todos los días a cenar aquí hasta que cambies de opinión», afirmó con una sonrisa cautivadora antes de marcharse, dejando la tarjeta sobre la mesa. Tal como había prometido, Mateo regresó al restaurante noche tras noche durante las siguientes 2 semanas. Carmen intentaba mantenerse profesional, pero cada vez le resultaba más difícil resistirse a aquella sonrisa que iluminaba la estancia
cada vez que ella se acercaba a su mesa. A pesar de su inicial reticencia, había algo en Mateo que le intrigaba. No era solo su evidente atractivo físico o su estatus social, sino la forma en que la miraba, como si realmente la viera a ella, a Carmen, y no solo a la camarera de cabellos rojizos. En su 15ª visita consecutiva, cuando Carmen le llevó el postre, Mateo le tomó suavemente la mano. «Dame una oportunidad, Carmen, solo un café, después de tu turno», insistió con una mirada que derritió sus últimas defensas. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Pamplona, compartieron el primero de muchos cafés. Hablaron durante horas, descubriendo con sorpresa cuánto tenían en común a pesar de sus diferentes orígenes. Carmen le habló de su pasión por el derecho, de sus padres trabajadores, de sus sueños de justicia social. Mateo le contó sobre la presión de crecer a la sombra de un padre tan poderoso como Fernando Soldevilla, sobre sus viajes por el mundo y sobre cómo, a pesar de tenerlo todo materialmente, a menudo se sentía vacío. «Nunca había conocido a alguien como tú», confesó Mateo mientras la acompañaba hasta su modesto apartamento compartido en el barrio de La Rochapea. Alguien tan auténtico, tan transparente. Lo que comenzó como un café se convirtió en cenas, paseos por la ciudadela, visitas a museos y finalmente en un romance que desafiaba todas las convenciones sociales de la conservadora Pamplona. Para sorpresa de Carmen, Mateo no intentaba esconderla ni tratarla como un secreto vergonzoso. La llevaba a los mejores restaurantes, la invitaba a eventos culturales, la presentaba orgulloso como su novia. Sin embargo, había una excepción notable: la familia Soldevilla. Cada vez que Carmen mencionaba conocer a sus padres, Mateo encontraba una excusa. «Mi padre está de viaje, mi madre no se encuentra bien, ahora no es un buen momento». Tras 6 meses de relación, cuando Mateo le propuso que se mudara a su lujoso ático con vistas a la catedral, Carmen decidió plantarse. «¿Por qué nunca me has presentado a tu familia?», preguntó directamente mientras cenaban en el balcón del apartamento de él. «¿Te avergüenzas de mí?». Mateo la miró con sorpresa, como si la pregunta fuera absurda. «¿Cómo podría avergonzarme de la mujer más maravillosa que he conocido?». «Entonces, ¿por qué?», insistió ella. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Mi padre tiene expectativas sobre con quién debería estar su único hijo y heredero». Carmen sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. «No soy lo suficientemente buena para los Soldevilla, ¿es eso?». «No, Carmen, no es eso», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Es mi padre quien no merece conocerte todavía. Necesito tiempo para prepararlo, para que entienda que lo nuestro es serio». A pesar de sus dudas, Carmen aceptó mudarse con Mateo. Los meses siguientes fueron como un sueño. Despertarse cada mañana junto al hombre que amaba, en un hogar tan hermoso que parecía sacado de una revista de decoración. Mateo había contratado a alguien para que se ocupara de las tareas domésticas, insistiendo en que Carmen se concentrara en sus estudios. Por primera vez pudo dejar su trabajo en el restaurante y dedicarse completamente a la universidad. En su cumpleaños, Carmen decidió presentarle a Mateo a la persona más importante de su vida después de sus padres, su mejor amiga desde la infancia, Lucía Bahamonde. Habían crecido juntas en el mismo pueblo a las afueras de Pamplona, compartiendo sueños y secretos. Aunque sus caminos se habían separado un poco cuando Carmen se mudó a la ciudad para estudiar, seguían siendo inseparables. «Te va a encantar», le aseguró Carmen a Mateo mientras se preparaban para cenar los tres en un restaurante del casco antiguo. «Lucía es como mi hermana». Lo que Carmen no sabía era que aquella cena de cumpleaños marcaría el principio del fin de su cuento de hadas. No notó la forma en que los ojos de Lucía brillaron con una mezcla de admiración y envidia al conocer el lujoso estilo de vida que ahora llevaba su amiga. No percibió las miradas calculadoras que Lucía lanzaba hacia Mateo cuando ella estaba distraída. Y sobre todo, no imaginó que su mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, comenzaría a urdir un plan para arrebatarle todo lo que había conseguido. El invierno había llegado a Pamplona, cubriendo la ciudad con un manto blanco que contrastaba con el rojo de las fachadas del casco antiguo.
Carmen regresaba temprano de la universidad, emocionada por compartir con Mateo la noticia de que había conseguido las mejores calificaciones de su promoción en los exámenes parciales. Mientras subía en el ascensor hacia el ático, imaginaba la expresión de orgullo en el rostro de su novio. Al abrir la puerta, el silencio del apartamento le pareció extraño. Mateo debería estar en casa, pues le había enviado un mensaje diciendo que terminaría antes sus reuniones. Carmen avanzó por el pasillo, dejando su mochila sobre una silla. Fue entonces cuando escuchó risas ahogadas provenientes del salón. Lo que vio al entrar le provocó una sensación de vértigo tan intensa que tuvo que sujetarse al marco de la puerta para no caer. Sobre el sofá donde tantas veces habían compartido películas y confidencias, Mateo y Lucía se besaban apasionadamente, ajenos a su presencia. Las manos de él recorrían el cuerpo de su supuesta mejor amiga con una familiaridad que evidenciaba que no era la primera vez que se encontraban así. ¿Cómo habéis podido? La voz de Carmen sonó como un susurro roto, pero fue suficiente para que la pareja se separara sobresaltada. Lucía se puso de pie, alisándose nerviosamente la falda, pero en sus ojos no había arrepentimiento, sino una chispa de triunfo mal disimulado. Mateo, por su parte, se limitó a mirar a Carmen con una expresión fría que ella nunca había visto antes. «Carmen, esto no es lo que parece», comenzó Lucía con una voz que pretendía sonar contrita. «No, porque parece exactamente que mi novio y mi mejor amiga me están traicionando», respondió Carmen, sintiendo cómo la incredulidad inicial daba paso a una ira abrasadora. Mateo se levantó entonces, recomponiéndose con una tranquilidad insultante. «Creo que es mejor que hablemos con sinceridad, Carmen», dijo con un tono condescendiente que le heló la sangre. «Lo que Lucía y yo tenemos es algo serio. Ella entiende mi mundo, encaja en él. ¿Y yo no?», preguntó Carmen, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla. «Seamos realistas», continuó él, acercándose a Lucía y rodeando su cintura con un brazo posesivo. «Tú y yo, fue divertido mientras duró, pero siempre supimos que era temporal. Lucía es la clase de mujer que mi familia espera, la clase de mujer que está a mi altura». Cada palabra era como una puñalada. Carmen miró a Lucía, buscando en ella algún rastro de la amiga que había conocido desde la infancia, pero solo encontró a una extraña, con el rostro de alguien a quien una vez quiso. «Siempre has tenido envidia de mí», dijo Lucía con una crueldad que Carmen jamás habría imaginado en ella. «Ahora tengo todo lo que tú querías, incluido Mateo». Sin decir una palabra más, Carmen recogió las pocas pertenencias que pudo meter en su mochila y salió del apartamento sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Esa misma noche, regresó a la casa de sus padres en las afueras de Pamplona, donde lloró durante días, incapaz de asimilar la magnitud de la traición que había sufrido. Cuando finalmente reunió fuerzas para volver a la universidad, descubrió que toda la facultad conocía ya su historia, contada sin duda por Lucía para humillarla aún más. Las miradas de lástima de sus compañeros eran casi tan dolorosas como la traición misma. Pero Carmen Echevarría no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Con el apoyo incondicional de sus padres y un nuevo propósito que ardía en su interior, se sumergió en sus estudios con renovada determinación. Se prometió a sí misma que ningún Mateo Soldevilla ni ninguna Lucía Bahamonde la definirían. Ella se definiría a sí misma, a través de su esfuerzo y su dignidad. 3 meses después, cuando creía que por fin estaba comenzando a sanar, recibió un sobre de papel marfil con bordes dorados. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco doloroso. Era una invitación a la boda de Mateo Soldevilla y Lucía Bahamonde, que se celebraría en la Catedral de Pamplona. Junto a la invitación, una nota escrita a mano por Lucía. «No podríamos celebrar nuestra felicidad sin la persona que nos unió. Te esperamos». La primera reacción de Carmen fue romper la invitación en 1000 pedazos, pero algo en su interior la detuvo. La evidente intención de humillarla públicamente despertó en ella un sentimiento que hasta entonces había mantenido a raya: el deseo de venganza. El destino pareció conspirar a su favor cuando, semanas después, mientras trabajaba como fotógrafa eventual
en un congreso de empresarios para pagarse los estudios, vio a Lucía entrar en el hotel del brazo de un hombre que no era Mateo. La siguió discretamente, comprobando con su cámara profesional cómo se besaban apasionadamente antes de registrarse en una habitación. La catedral de Pamplona resplandecía bajo el sol primaveral, mientras los invitados, elegantemente vestidos, ocupaban los bancos de la nave central. La flor y nata de la sociedad navarra se había reunido para presenciar la boda del año. El heredero de los Soldevilla contraería matrimonio con la radiante Lucía Bahamonde, cuyo vestido de diseñador y joyas prestadas por la familia del novio proclamaban su triunfal ascenso social. En el último banco, casi oculta entre los invitados de compromiso, Carmen observaba la escena con aparente serenidad. Había decidido asistir no por masoquismo, sino porque tenía un propósito. Durante las semanas previas, había seguido investigando a Lucía y a su amante secreto, un empresario mexicano llamado Javier Mendoza. Sus averiguaciones habían revelado algo mucho más siniestro que una simple infidelidad. Lucía y Javier planeaban un elaborado fraude para desviar parte de la fortuna de Mateo a cuentas en el extranjero inmediatamente después de la boda. Cuando el sacerdote pronunció las famosas palabras «Si alguien conoce algún impedimento por el que esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», un silencio expectante llenó la catedral. Fue entonces cuando Carmen se puso en pie. «Yo me opongo», dijo con voz clara y firme. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Mateo, pálido como la cera, la miró con una mezcla de incredulidad y furia. Lucía, por su parte, esbozó una sonrisa despectiva. «La novia no ama al novio», continuó Carmen, avanzando por el pasillo central. «De hecho, tiene un amante con el que planea escapar después de la boda, llevándose parte de la fortuna Soldevilla». Antes de que nadie pudiera detenerla, Carmen proyectó en su tablet las fotografías y documentos que probaban su acusación. La evidencia era irrefutable. Lucía besándose con Javier Mendoza, entrando y saliendo de hoteles, correos electrónicos entre ambos discutiendo detalles del plan, transacciones bancarias sospechosas. El caos se desató en la catedral. Fernando Soldevilla, padre de Mateo, ordenó a gritos que comprobaran la autenticidad de las acusaciones. Lucía, atrapada en su propia telaraña de mentiras, intentó huir, solo para ser detenida por los guardias de seguridad contratados por la familia Soldevilla. Carmen no se quedó a presenciar el desenlace. Había cumplido su propósito, no por venganza, como inicialmente había planeado, sino por un sentido de justicia que siempre había guiado sus acciones. Sin mirar atrás, abandonó la catedral, y esa misma tarde, Pamplona. Un mes después, mientras disfrutaba de la paz de una pequeña casita alquilada en Oaxaca, México, donde había decidido tomarse un año sabático antes de terminar sus estudios, recibió una visita inesperada. Mateo Soldevilla, ojeroso y visiblemente afectado, estaba de pie frente a su puerta. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó ella sin invitarle a entrar. «Contraté a un detective. Necesitaba encontrarte, Carmen. Necesitaba pedirte perdón». Mateo le explicó cómo, tras el escándalo de la boda fallida, había comprendido el terrible error que había cometido al dejarla ir. Le contó sobre su ruptura con su padre, quien había insistido en que se casara con otra mujer de buena familia, y sobre su decisión de vender su participación en la empresa familiar para comenzar una nueva vida. «No espero que me perdones», dijo finalmente. «Solo quería que supieras que tenías razón sobre todo, y que nunca he dejado de amarte». Carmen cerró la puerta en su cara, no por crueldad, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Durante semanas, Mateo regresó día tras día, sentándose pacientemente en el porche de su casa, esperando una oportunidad para hablar con ella. No traía regalos lujosos ni hacía promesas grandilocuentes, solo estaba allí, constante como la marea, demostrando con su presencia silenciosa que había cambiado. Poco a poco, Carmen comenzó a abrirle la puerta de su casa y eventualmente la de su corazón. Mateo aprendió español mexicano, consiguió un trabajo como consultor independiente y se adaptó a la vida sencilla que ella había elegido. Por primera vez en su vida,
descubrió el valor del trabajo honesto y la satisfacción de ganarse las cosas por mérito propio. 2 años después, Carmen y Mateo se casaron en una ceremonia íntima en un pequeño pueblo costero de Oaxaca. La ceremonia, sencilla pero llena de significado, fue oficiada por un amigo local y contó únicamente con la presencia de los padres de Carmen y algunos amigos cercanos que habían hecho en México. Cuando decidieron regresar a España un año más tarde, lo hicieron como iguales, con un matrimonio fortalecido por las dificultades y un proyecto común. Carmen había completado sus estudios de Derecho a distancia y juntos abrieron un pequeño bufete en el mismo edificio donde una vez se había situado el restaurante donde se conocieron. Su especialidad, defender a personas sin recursos frente a abusos corporativos. Un día, mientras Carmen trabajaba en un caso, recibió una visita inesperada. Fernando Soldevilla, el padre de Mateo, estaba en la recepción. El anciano, visiblemente envejecido, había venido a conocer a su nieto, un pequeño de 3 meses que llevaba su nombre. «Mi hijo tenía razón al elegirte», admitió el patriarca con una humildad que seguramente le había costado años adquirir. «Y yo estuve equivocado, muy equivocado». Aquella tarde, mientras los 3 generaciones de la familia Soldevilla compartían mesa en su modesto hogar, Carmen comprendió que su historia no había sido solo sobre traición y venganza, sino sobre crecimiento, perdón y la posibilidad de reescribir el propio destino. Mateo, sosteniendo a su hijo en brazos mientras conversaba animadamente con su padre, le guiñó un ojo con complicidad, recordándole sin palabras todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Valió la pena, pensó Carmen, sintiendo una paz que creía imposible años atrás. El camino había sido largo y doloroso, pero había conducido exactamente donde debían estar. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de amor, traición y redención. Si te ha conmovido el viaje de Carmen y Mateo desde las calles de Pamplona hasta encontrar su verdadero hogar, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más narrativas que tocarán tu corazón. Deja tu me gusta si crees que el amor verdadero merece una segunda oportunidad y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen. ¿Crees que hay traiciones que pueden perdonarse? Cada día traemos nuevas historias que exploran las complejidades del corazón humano. Te esperamos mañana con otra historia que te hará reflexionar sobre el poder del perdón y la redención.